Fue en Atenas, nada menos que en el siglo V a.C. Pero antes de ver cómo era hay que saber quién formaba parte de la sociedad griega. Empecemos por el grupo más numeroso, los esclavos y esclavas. Tenían esta condición por haber sido apresados en alguna guerra o por ser hijos de otros esclavos. El siguiente grupo son los metecos, artesanos, comerciantes y extranjeros. Por último, los ciudadanos. Eran los hijos e hijas de atenienses, aunque no todos los ciudadanos eran iguales. Las mujeres y los niños, por ejemplo, tenían derechos limitados. De estos grupos, ¿quién podía participar en la democracia de la que antes hemos hablado? Los esclavos y esclavas no, por supuesto, no tenían ningún derecho y solo trabajaban para sus amos. Los metecos tampoco, no podían meterse en política, pero sí que respondían ante Atenas si entraba en guerra y había que defenderla. Solo nos quedan los ciudadanos, pero hemos dicho antes que las mujeres y los niños no tenían la misma consideración que los hombres. De hecho, eran estos los únicos que participaban en la política. ¿Y sabes cuántos eran? No representaban ni el 10% del total de los atenienses. Pero recuerda que estamos hablando del siglo V a.C. Estos ciudadanos formaban parte de la Asamblea Popular y tenían derecho de hablar, elegir y ser elegidos. Cada año se elegía a los magistrados, que eran los encargados de controlar que se llevaran a cabo las decisiones de la Asamblea. Y de entre estos magistrados, unos cuantos formaban parte del Areópago, que supervisaba que hicieran bien su labor, así como de interpretar las leyes y juzgar delitos de sangre. Volvamos abajo. Cada año por sorteo se creaba el Consejo de los 500, que se encargaba de las reuniones de la Asamblea, además de preparar leyes y temas económicos. La democracia es un tipo de organización del Estado en el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. Cabe preguntarse, ¿qué pueblo? ¿Quién es el pueblo? En las últimas elecciones, en España, mayo de 2023, participó, según cifras publicadas, por el propio gobierno democrático, la mitad de la población, son pocos quienes se lo creen por las fuentes de procedencia. La educación en Atenas 500 años antes de Cristo se hacía en casa. Las familias adineradas enviaban a sus hijos a clases particulares. Muchos jóvenes de estas familias acudían a un profesor que utilizaba un interesante método: dialogar con el alumno. Es un modo por el que el maestro hace descubrir conocimientos a sus alumnos a través de preguntas. Este gran profesor se llamaba Sócrates. Simulemos una conversación, no con el señor Sócrates sino con nuestro amigo Bing, inteligencia artificial de Microsoft. Bing nos aclara y trata de que nos aclaremos formulando preguntas. Lo que va en fondo morado son mis preguntas.
¿No te animas? Inventa un tema y conversa con Bing, resulta interesante. Si hayas la posibilidad de introducir alguna mejora, adviértela pulsando en comentarios.